Hola, hola, muy buenas tardes, sean bienvenidas todas, sean bienvenidos todos una vez más a una charla de ciencia abierta, actividad que ejecutamos en conjunto el Par Explora RM Suroriente y el Par Explora Arica y Parinacota, dos regiones que se entrelazan a través de la divulgación científica, en donde cada semana les traemos un investigador, una investigadora de distintas áreas del conocimiento para poder conocer un poquito más y también aprender en términos sencillos, en un lenguaje claro y directo en el que esperamos que todas y todos puedan participar y hacerle preguntas y sus comentarios a través del chat de YouTube o del chat de la transmisión de Facebook Live desde donde nos están mirando. Hoy, 12 de enero, tenemos el agrado de poder contar con Yasna Cortés, quien es ingeniera comercial y magíster en ciencia regional, ambos obtenidos de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, después de trabajar como profesora y asistente de investigación en el Departamento de Economía, inició durante el año 2015 sus estudios de doctorado en Economía en la Universidad degli Studi di Verona, en Italia. Durante el segundo semestre del año 2017 se incorpora como académica al Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte y durante septiembre del 2018 obtuvo su grado doctoral. Actualmente es directora del Departamento de Economía y presidenta de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales, SOCHER. ¿Cómo estás, Yasna? Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la presentación. Para mí es un agrado estar acá con ustedes compartiendo en el día de hoy las cosas que nos apasionan y que a veces es difícil de compartir y que estamos en realidad siempre pensando en públicos mucho más internacionales a la hora de presentar nuestros resultados. Sin embargo, para nosotras y nosotros en la academia es importante. Voy a compartir pantalla acá porque creo que, no sé si lo pueden ver, déjenme resolver. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí. Bueno, como les comentaba, para nosotras y nosotros es muy importante estos espacios de difusión, así que agradezco la invitación realizada. Lo que les voy a hablar hoy día tiene que ver con este título que quizás es un poco desconcertante para ciertas personas. Sin embargo, creo que es un momento interesante para comenzar a hablar acerca de cómo, por ejemplo, nuestros barrios o el lugar donde nosotros vivimos pueden influir en nuestra vida. Y esto implica necesariamente sentarnos a pensar acerca del lugar donde vivimos y qué ventajas puede tener para nuestros resultados, por ejemplo, educativos o para poder ingresar a mercados laborales, por ejemplo, el hecho de vivir en ciertos lugares dentro de la ciudad. Por lo tanto, en esta presentación quizás no voy a dar, más bien dicho, no voy a entregar o más bien dicho, elementos que sean concluyentes para poder determinar si efectivamente los barrios pueden influir en nuestra vida, pero sí les quiero dejar algunos elementos que nos llevan a pensar de que sí, efectivamente podríamos pensar de que los barrios sí pueden influir en nuestra vida, que las características, el entorno en el cual todos los días nos enfrentamos, sobre todo ahora que estamos obviamente enfrentando en muchas ciudades procesos de cuarentena. Por ejemplo, yo soy de Antofagasta, el próximo jueves ingresamos a cuarentena y evidentemente las condiciones de habitabilidad, por ejemplo, de las viviendas en ciertos sectores de la ciudad son muy distintas en comparación a otros, y eso lleva en la práctica a que las personas en la ciudad tengan distintas condiciones para poder sobrellevar procesos como una cuarentena, que obviamente en una pandemia es súper importante tenerlo en cuenta. Y por lo mismo es importante tener en cuenta esos resultados. ¿Sí? Yasna, en relación a esta misma pregunta que tú nos planteas de si pueden los barrios influir en nuestra vida, dependerá también el cómo uno viva la vida en su barrio. Estoy pensando en que no todas las personas viven de la misma forma la vida en su entorno. Hay personas que son más de barrio y establecen más vínculo social y otras que no, u otras que a pesar de vivir en un lugar tienen un desarrollo social más fuerte en otro barrio donde vive la tía, la abuela, no sé.
¿Depende también el cómo viva uno el barrio donde vive? Claro, efectivamente, el hecho de vivir en barrios propiamente tal tiene un proceso de interacción entre las personas y tenemos, por ejemplo, efectos de contagio, es decir, nosotros en realidad también nos identificamos con un barrio, también nosotros estamos implícitamente observando los comportamientos de mis vecinos, de mis vecinas, de mi compañero de colegio que vive en mi mismo barrio, o también en este caso estoy pensando en cómo también yo interactúo con las personas dentro de mi vecindario, dentro de mi barrio propiamente tal. Y eso obviamente, tal como tú decías, tiene que ver también con este proceso que nosotros intrínsecamente tenemos acerca de con quién interactuamos, pero independientemente del lugar, si es que tenemos una influencia del vecindario donde vive mi tía, por ejemplo, o el vecindario donde vivo yo, en la práctica tenemos efectos del vecindario, es decir, independientemente de ese lugar en donde la gente se ubica, bien recibe efectos del vecindario propiamente tal, es decir, recibe influencias, es decir, yo puedo recibir influencias del vecindario donde vive mi tía porque yo paso más tiempo con mi tía, en comparación a mi casa, por ejemplo, o también por el hecho de estar siempre en mi casa o estar o tener una residencia fija en mi casa propiamente tal, también puedo recibir influencias de las personas que viven alrededor mío y no solamente involucran a la familia propiamente tal, sino que también involucran a mis vecinos, mis compañeros de colegio que viven cerca mío, mis amigas, mis amigos con los cuales yo interactúo y con los cuales yo puedo copiar distintos comportamientos, puedo copiar distintas costumbres, etc. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros recibimos influencia de los barrios propiamente tal en términos de interacción. Y por otro lado, también nosotros podemos recibir influencias de nuestro vecindario de acuerdo a la dotación que tiene ese vecindario, es decir, por la cantidad de escuelas que tiene ese vecindario, la cantidad de negocios, por ejemplo, si está cerca de un banco, cerca de un almacén, cerca de servicios de bienes y servicios públicos, cerca de un parque. Por lo tanto, eso también, esa dotación que también tiene el vecindario, también eventualmente podría tener influencia en nuestra vida. ¿Ya? Voy a seguir con la presentación pensando un poco en cuáles son las dimensiones por las cuales nosotros deberíamos estar pensando en esta influencia de los vecindarios o los barrios. En general, hay una evidencia científica que ha crecido abundantemente, han aparecido muchos trabajos, sobre todo en el ámbito de la sociología o también en la geografía, que buscan entender cómo este significado de vivir en cierto lugar puede alterar algunos resultados, como por ejemplo la influencia en la salud. Es decir, por ejemplo, si yo vivo en un barrio que tiene una baja dotación en términos de parques, lo más probable es que también pueda incidir en la tasa de obesidad porque tengo menos disponibilidad de acceso para poder realizar ejercicio, por ejemplo, o desarrollar vida al aire libre. También tiene esto influencias en estos comportamientos que son, entre comillas, desviados o, como dice ahí, anormales. Solamente lo puse entre comillas para decirte que en realidad hay comportamientos de las personas como, por ejemplo, la delincuencia, la drogadicción, en donde el efecto de los pares, es decir, de mis vecinos que quizás comparten esa actividad, pueden influir también en que yo pueda ser empujado a realizar esa misma actividad. También puede tener influencias en el mercado del trabajo, es decir, por ejemplo, cuando yo pongo mi dirección, y acá la gente también es un poco recelosa a poner la dirección de su casa, es porque quizás hay barrios que son estigmatizados por tener altos niveles de delincuencia, y eso lleva a que la gente en la práctica evite poner la dirección para tener una mayor probabilidad de ser contratado en ciertos empleos, por ejemplo. Bien, entonces aquí estamos hablando de influencias que van mucho más allá también de la misma familia, mucho más allá de la influencia también de, por ejemplo, de las personas propiamente tal, sino que estamos hablando de cómo estos factores externos podrían eventualmente, que encuentro obviamente en el vecindario, podría eventualmente afectar mi vida, ¿bien? O afectar ciertos resultados, como por ejemplo resultados educativos también. Obviamente los vecindarios son lugares donde en realidad nosotros socializamos,
ya en donde nosotros interactuamos con vecinos, vecinas, con amigos, amigas, en general mucha gente y muchos de nosotros, que yo por ejemplo, yo estudié en el colegio de mi barrio, por lo tanto, en ese sentido siempre estamos interactuando en cierta medida con el lugar donde vivimos, ¿ya? Y también ahí nosotros podemos encontrar, similar a lo que nosotros podemos encontrar también en las escuelas, esta cosa llamada efectos de contagio. ¿Qué quiere decir efectos de contagio? Quiere decir efectos que nosotros en realidad podemos adoptar de acuerdo al comportamiento también de otras personas. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, si yo sé que mi vecina o mi vecino realiza, por ejemplo, actividades de reciclaje, lo más probable es que yo pueda copiar exactamente el mismo comportamiento de mi vecino o tenga mayor influencia a poder copiar ese mismo comportamiento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque evidentemente veo que puede traer beneficios también a mi comunidad en general si yo replico ese comportamiento. O por ejemplo, en el caso contrario, si pensamos en la delincuencia, como les comentaba recién, si veo que mi vecino puede encontrar beneficios de realizar esa actividad, lo más probable es que también tenga algún peligro de poder ejercer esa actividad, por ejemplo, ¿ya? O también si hablamos de la drogadicción, es decir, aquí el efecto de, por ejemplo, de por qué los vecinos son importantes, porque también pueden colaborar en esta influencia negativa hacia los niños y niñas y adolescentes que viven también en barrios, sobre todo si pensamos en barrios más pobres, que podrían también estar influenciando en estas actitudes anormales o más bien comportamientos negativos que obviamente se separan de lo que la sociedad en la práctica espera de estas personas. Por lo tanto, en ese sentido nosotros podemos ver de que en realidad el vecindario tiene una serie de aristas que son muy importantes a la hora de determinar por qué son tan importantes en nuestra vida. No sé si hay alguna pregunta, dígame. No, pregunta por el momento no, pero sí un comentario. Byron dice que a él le parece que el entorno social no influye en la vida. A ver, eso depende también del lugar en donde tú estás. Por ejemplo, si pensamos en barrios que son más pobres, lo más probable es que sí, que podrían estar influenciando. Evidentemente, eso obviamente va a depender también de cómo en términos internos, familiares también, se encuentra la familia constituida. Según la literatura indica que familias que son más fortalecidas en la práctica pueden influir también en el hecho de tomar o de mantener un mayor control o un mayor monitoreo acerca de lo que hacen los hijos, por ejemplo, que también es un elemento importante a la hora de considerarlo, esta especie de good parenthood o de la buena crianza, por ejemplo, que puede perfectamente estar influenciando a la hora de decir si efectivamente los padres pueden crear un mayor monitoreo o un mayor control acerca de lo que hacen los hijos, pero no todos las niñas y niños tienen ese beneficio. Bien, muchos niños y niñas también se enfrentan a familias que son más, digámoslo así, desequilibradas en el sentido de no tener en la práctica mecanismos de control. Por lo tanto, eso implica también que el control sobre las actividades que hagan los niños y niñas también pueda obviamente ser mermado, y obviamente eso implica en la práctica mayores comportamientos que pueden desviarse de lo que nosotros socialmente podamos aceptar y lo que podamos esperar de esas niñas y niños, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos factores. De hecho, en esta diapositiva en realidad explico el por qué nace también el hecho de que nosotros debamos preocuparnos de los vecindarios. Y esto tiene que ver básicamente con entender qué pasa en los barrios más pobres. Ya quizás en barrios de altos ingresos o de medianos ingresos, obviamente estos fenómenos tiendan a diluirse. Sin embargo, en los barrios más pobres, y tal como lo planteaba Wilson en el 89, esto es bastante reciente si lo pensamos en términos en la literatura científica, este autor indicaba que en realidad la pobreza bien individual se veía exacerbada precisamente porque también las personas vivían en barrios más pobres. ¿Y eso qué quiere decir? Eso significa de que las personas
en primera instancia podrían tener controles que eran mucho en términos de padres. Los padres podrían tener un control más débil sobre los niños, sobre sus hijos e hijas, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, también eso implica o eso implicaba en la práctica que estas personas tuviesen una menor oportunidad para acceder a mercados laborales. ¿Por qué? Porque las redes de contacto dentro de los vecindarios más pobres eran mucho más débiles. De hecho, este autor postulaba que tener en los vecindarios personas de medianos ingresos o altos ingresos aumentaba la probabilidad de que las personas pudiesen encontrar fuentes de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso también en cierta forma beneficiaba la difusión de información acerca del mercado laboral en los vecindarios más pobres. Y también, por otro lado, cuando hablamos de vecindarios más pobres, también hablamos de lugares que son mucho más estigmatizados, y estigmatizados no solamente por las personas del vecindario, sino también por personas externas al vecindario. Y esto implica, por ejemplo, en la provisión de bienes y servicios públicos o de servicios urbanos, una discriminación a ese grupo, bien, en donde, por ejemplo, no hay acceso a servicios bancarios, por ejemplo, o no hay acceso a buenas escuelas, por ejemplo, o a escuelas de calidad. Yana, ¿Ya? Bien. precisamente sobre eso nos pregunta Claudio en el chat, dice, ¿el tipo de vecindario influye en el precio de la vivienda? Sí, efectivamente el tipo de vecindario, y quizás es algo de lo que les voy a mostrar con evidencia empírica. Sí, efectivamente el lugar donde nosotros vivimos sí influye en los precios de las viviendas. Es decir, nosotros tenemos en los precios de las viviendas características que son internas a la vivienda, pero también hay características que son externas a la vivienda, es decir, están más bien relacionados al lugar donde se ubica la vivienda. Es decir, por ejemplo, lo más probable, y aquí es un caso especial en Chile, estar cerca, y eso se los voy a mostrar posteriormente, en Chile estar cerca de escuelas públicas, por ejemplo, o escuelas municipales, tienden a disminuir los precios de vivienda. Es decir, es mejor que una vivienda, para poder obviamente aumentar su precio, esté en lugares en donde hayan más escuelas privadas o semiprivadas, ¿ya? Es decir, en Chile, por ejemplo, hay una mayor valorización por los bienes y servicios que son privados más que lo público. Lo público en general está más castigado, cosa que no pasa en otros países como Estados Unidos o en Europa propiamente tal, en donde la educación pública es muy valorada o es valorada positivamente por las personas, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, efectivamente, las características del vecindario influyen en el precio de vivienda y pueden, por ejemplo, en lugares que son mucho más estigmatizados, afectar de forma negativa a esos precios de vivienda. Por lo tanto, en ese sentido es importante tener en cuenta el lugar donde vivimos también. Voy a pasar a otra diapositiva para explicarles un poco qué es lo que en realidad nosotros deberíamos esperar de los vecindarios y qué mecanismos podrían estar, obviamente, afectando a nuestros resultados en la vida. Yo en esta presentación voy a hacer... Dime, Janina. Sí, solo te quiero interrumpir porque hace rato Alejandra hizo una pregunta y te la quiero hacer. No sé si a lo mejor es pertinente responderla ahora más adelante. Dice, ¿la ausencia de ciertos factores puede influir más en el desarrollo individual que la presencia de factores negativos influyentes? A ver, ese es un debate todavía en la literatura. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos pensando en factores que son individuales, ¿ya? Pero que también pueden estar potenciados por el vecindario, ¿ya? Y que en definitiva, cuando hablamos de estas influencias individuales, también podrían verse afectadas por las características de los vecindarios, es decir, del lugar donde yo vivo, pueden exacerbar estas diferencias. Como lo decía Wilson en el 89, el hecho de que una familia sea pobre y que esté obviamente inserto en un vecindario pobre hace de que quizás su pobreza aumente mucho más, ¿ya? Es decir, las probabilidades por las cuales esta familia pueda salir de la pobreza quizás se vean disminuidas por el hecho de que esté ubicado en un vecindario, en un barrio que sea pobre. ¿Por qué? Porque hay características también del vecindario y una serie de influencias dentro del vecindario que hacen de que en definitiva esos puedan influir en sus resultados. Es decir,
quizás en los lugares más pobres los efectos del vecindario puedan ser igual de importantes como también estas características individuales, por ejemplo, para poder determinar la probabilidad de que esa persona o esa familia pueda salir o no de la pobreza. Es decir, si pensamos en esas características, sobre todo en vecindarios que son más pobres, evidentemente podríamos en la práctica señalar de que para ellos es mucho más complejo salir de este círculo de la pobreza en comparación a personas que viven en vecindarios de medianos ingresos o vecindarios de altos ingresos propiamente tal. Quizás esta diapositiva pueda responder en parte esa pregunta. Aquí hay algunos mecanismos que eventualmente podrían indicar la influencia de los vecindarios en diversos resultados de nuestra vida. Pueden ser, en este caso, el ingreso al mercado laboral, por ejemplo, o una de las cosas que se ha estudiado regularmente, que son los resultados educativos. ¿Cómo los vecindarios influyen en los resultados educativos? Aquí hay 5 mecanismos por los cuales la literatura se ha concentrado en la práctica. Yo en esta presentación en particular, porque yo he trabajado en ese tipo de evidencia, voy a concentrarme más bien en estos recursos institucionales, es decir, la dotación que tienen los vecindarios, la cantidad de escuelas, en términos no solamente de cantidad, sino también en calidad, que es algo que se menciona muy poco, en términos de parques, de servicios de salud, o también algunos bienes y servicios urbanos que también hay en esos lugares, que son importantes para poder entender ciertos elementos o cómo podría afectar, por ejemplo, nuestra calidad de vida de esos lugares. También hay otros mecanismos que están más bien ligados a esta interacción que se da con las personas dentro del vecindario, que está, por ejemplo, la socialización, es decir, nosotros en el vecindario, tal como les comentaba, nosotros socializamos continuamente con las personas que están en nuestro barrio, ya sea de manera directa o indirecta. Por otro lado, en ese sentido, nosotros podemos también ver dentro de este vecindario cuáles son las formas en las cuales los padres también monitorean y controlan a sus hijos, ¿ya?, para poder, en este caso, mantenerlos en estos comportamientos deseados que espera la sociedad de esas niñas y niños, por ejemplo. También están estas relaciones de los pares, es decir, cómo este efecto de contagio que les comentaba recién podría también influir en ciertos comportamientos también de niños y niñas, adolescentes y también adultos acerca de qué hacer y qué no hacer, ¿ya? En algunos lugares quizás está aceptado, entre comillas, delinquir, ¿ya? Porque es parte de la cultura de ese vecindario o de esa parte de ese vecindario propiamente tal, aunque sea un efecto negativo, ¿ya? Pero también la realidad indica de que hay vecindarios que en cierta forma se caracterizan, y sobre todo vecindarios más pobres que se caracterizan por ese tipo de comportamientos, ¿ya? También cuando nosotros nos encontramos con personas que se parecen en términos de clases sociales, también tienden a interactuar más, por ejemplo, entre ellas. Por lo tanto, en este caso tenemos relaciones entre pares. También hay confianza. Hay algo que se pierde en cierto sentido y que hasta el día de hoy a veces es bastante débil, que es la confianza que nosotros tenemos con nuestros vecinos, en cuanto nos apoyamos con nuestros vecinos. A veces en los vecindarios en Chile tiende a ser algo bastante débil esta relación, pero que en la práctica también es uno de los elementos que son importantes a la hora de considerar. Y otro que tiene que ver con cuál es la percepción del vecindario por personas externas, que es este proceso de estigmatización. Es decir, el hecho de vivir en un barrio pobre lo estigmatiza, y eso implica de que no solamente es estigmatizado por las personas que viven dentro de ese vecindario, sino que también eso implica que las personas que viven fuera de ese vecindario también miren con una percepción negativa lo que pase dentro de ese vecindario. Y obviamente cuando pensamos en esta mixtura de familias que hay dentro del vecindario, eso puede obviamente afectar de forma negativa a todo el vecindario, independientemente si es que nosotros adoptamos o no actitudes negativas de ciertas personas que habitan esos lugares. Por lo tanto, en ese sentido, cuando hablamos de la estigmatización de los barrios, sobre todo los más pobres en la práctica, nosotros podemos ver de que efectivamente tiene
una serie de influencias para poder, en definitiva, reproducir las diferencias y las desigualdades sociales. Es decir, nosotros podemos en la práctica diferenciar dentro de las ciudades y sobre todo, por ejemplo, si pensamos en el caso chileno, podemos diferenciar fácilmente a los ricos y a los pobres. Y eso tiene una consecuencia importante en las vidas de las personas, sobre todo en las familias y en los individuos de bajos ingresos. ¿Por qué? Porque eso puede limitar a las personas para poder participar y conectarse con la sociedad, ¿ya? En definitiva, cuando nosotros estigmatizamos a ciertos vecindarios, nosotros también aislamos a esos vecindarios, ¿ya? Y obviamente aislamos a las personas también que viven en esos vecindarios. Por lo tanto, se reduce la probabilidad de que también puedan acceder a, por ejemplo, oportunidades educativas, oportunidades laborales, a vivir en mejores vecindarios, por ejemplo, o también a acceder a bienes y servicios urbanos básicos que pueden influenciar en su calidad de vida. Bien, Janino, yo no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, no estaba esperando una pausa tuya para poder interrumpirte y contarte que, mira, te quería comentar. Claudio escribe un comentario y sobre eso yo te quería comentar algo. Él dice, los recursos institucionales son claramente menores en barrios más pobres, ejemplo, áreas verdes. Y yo me acuerdo que en el lugar donde yo estoy viviendo, que es en la zona de la periferia rural de la región metropolitana, hace poco pavimentaron una calle aquí cerca. Y las casas que habían ahí tenían una reja frontal bien a maltraer, habían unas con palos, ramas, y no hicieron más que pavimentar la calle y la gente cambió inmediatamente la fachada de su casa. Como que de alguna forma sentí yo que era como, nos mejoran afuera, entonces ya no puedo tener mi reja a maltraer, la tengo que arreglar, la tengo que amononar, y las pintaron, la arreglaron. ¿Será un poco eso lo que ocurre con la oportunidad y con la inversión del Estado en los distintos territorios? Por supuesto, o sea, a ver, una de las formas que el Estado tiene para poder redistribuir los ingresos tiene que ver con la distribución de los servicios urbanos básicos. Y estoy hablando de bienes y servicios públicos locales, ¿ya? Evidentemente, cuando las personas observan que tienen, por ejemplo, les construyen un parque o un hospital cerca o una vereda, como pasó en este caso, lo que ellos hacen es un poco capitalizar esa construcción en sus precios de vivienda. Por lo tanto, ellos mejoran sus fachadas con el fin también de poder, en cierta forma, tener una valorización un poco más alta de sus precios de vivienda. Es decir, ya por haber construido esa vereda, por ejemplo, lo más probable es que haya aumentado en algo, aunque sea mínimo, pero haya aumentado en algo los precios de vivienda. ¿Ya? Por lo tanto, eso ayuda a que evidentemente las personas puedan, en este caso, mejorar sus fachadas y obviamente para poder obtener en la práctica algún beneficio por mejorar eso. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, las personas perciben que como está mejorando su entorno, también tienen que mejorar la fachada de su casa para que esté acorde a este aumento. ¿Ya? Porque en la práctica, si nosotros lo vemos, esa capitalización quizás en el precio de vivienda, si no hace eso, lo más probable es que evidentemente este aumento no se vea reflejado, mientras que en otros lugares sí se vea reflejado porque obviamente esta renovación de la parte externa también se ve reflejado en el entorno propiamente tal y se ve reflejado también en la propia vivienda propiamente tal, ¿ya? Entonces, sí es importante estos recursos institucionales y cómo se distribuyen en el espacio, como yo llamo, o en el territorio, porque precisamente es una forma de redistribuir los ingresos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso también asegura un mayor acceso a escuelas, no solo en cantidad, como les decía recién, sino que también en términos de calidad, que es algo que se ha dejado de lado dentro de la discusión y que es muy importante. Es decir, que los estudiantes conmuten 4 horas, por ejemplo, para llegar al centro desde la periferia, si viven en Santiago, por ejemplo, evidentemente afecta a los niveles de calidad de vida, a su desarrollo cognitivo en la práctica, ¿bien? Y esos son elementos que son importantes a la hora de tener en cuenta, sobre todo para las personas que hacen política pública, es decir, también estamos en la práctica a través de esta
mejora en la distribución de estos recursos institucionales que tiene el barrio, también influimos en la calidad de vida de las personas y por ende también se influye en esta redistribución del ingreso. Es decir, la gente comienza a percibir de que el entorno es mucho más equitativo y que puede tener las mismas oportunidades o oportunidades parecidas para poder acceder a servicios públicos de calidad, escuelas, hospitales, consultorios, de igual forma como lo hacen las familias que tienen medianos ingresos o que son familias de altos ingresos. ¿Bien? O sea, Yasna, dime. O sea, claramente hay un rol importante del Estado, pero también preguntan en el chat cuál es el rol de los y las economistas en estas desigualdades territoriales que tú nos estabas conversando hace un rato. Primero, materializarlas, entregar evidencia a la hora de poder entender y entregar propuestas de política. Bien, nosotros aquí desde la Universidad Católica del Norte, el Departamento de Economía, hemos desarrollado un equipo de trabajo que justamente está enfocado en analizar estas diferencias de vivir en ciertos lugares. Bien, estas diferencias de, por ejemplo, vivir en una región minera y cómo nosotros podemos en este caso proponer políticas públicas que no sean espacialmente ciegas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean políticas públicas que permitan en la práctica incorporar esta dimensión de las características del lugar donde uno vive dentro de la generación de políticas públicas. El hecho de que, por ejemplo, en el caso chileno, y es lo que les voy a comentar, que justifica en cierta forma el por qué estamos hablando de este tema, tiene que ver con esta distribución desigual de los servicios urbanos en las ciudades y que tiene que ver básicamente con un elemento histórico que tiene que ver con la segregación. En Chile es muy fácil, si ustedes van a sus ciudades, es muy fácil que ustedes puedan distinguir dónde viven los ricos y dónde viven los pobres. ¿Ya? Sin embargo, esto no es algo nuevo para la sociedad chilena. Esto tiene raíces históricas. Desde el año 70, que Amatos, por ejemplo, un autor, ha venido trabajando y ha posicionado este tema como un elemento importante y que tiene que ver precisamente con esta distribución desigual de los servicios urbanos. Este autor indicaba que los grupos de altos ingresos, por ejemplo, disfrutaban de un mejor acceso a servicios urbanos, un mejor acceso a áreas comerciales, por ejemplo, ambientes libres de contaminación, ¿ya? Por lo tanto, en este sentido, esta segregación residencial, esta división existente entre los ricos y los pobres ha existido siempre en las ciudades y que diversos fenómenos como por ejemplo la dictadura militar o también esta transformación que vivió el Estado de ser un Estado del bienestar, que obviamente se concentraba más en el bienestar, a pasar a un Estado subsidiario, evidentemente llevó en la práctica a que esta separación entre los ricos y los pobres se exacerbara en el tiempo. Y lo que en realidad nosotros podemos ver en las ciudades es precisamente esas diferencias, es decir, esas diferencias acerca de, por ejemplo, esa diferencia entre clases sociales, es decir, nosotros podemos ver que hay lugares que tienen una mayor dotación de bienes y servicios urbanos, y sobre todo de bienes y servicios públicos que en la práctica deberían estar también al servicio de las personas de bajos ingresos, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, ¿cuál es la labor de los economistas y de las economistas? Evidentemente, es tratar de evidenciar este problema para poder proponer políticas públicas que permitan pensar más bien en el territorio, no solamente pensar en mejorar la calidad educativa, sino que mejorar la calidad educativa de ciertas escuelas en ciertos lugares, porque permite también mejorar la calidad educativa y el acceso a las oportunidades de todo el entorno que está alrededor de esa escuela. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, cuando hablamos de ello, es importante tener en cuenta para el diseño de políticas públicas, cómo nosotros podemos también localizar en los territorios todos estos bienes y servicios urbanos que tienen las ciudades para poder tener una distribución mucho más equitativa, acorde también a las necesidades de la gente. Voy a adelantarme un poco porque aquí les voy a mostrar evidencia empírica de lo que pasa en Chile. Esto es Santiago. Santiago... en la práctica, Santiago se dice que es en la región de las oportunidades, acá está el Gran Santiago,
esta es la región de las oportunidades, toda la gente busca ir a Santiago, sin embargo, va a depender de la comuna en donde tú vivas. Ya acá está, por ejemplo, la distribución de los precios de vivienda por comuna. Ya esto está tomado desde los avalúos fiscales, que es información que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Esto es de un paper que publiqué en el año 2019. ¿Y qué hacíamos en este documento? Lo que nosotros hacíamos era ver precisamente cómo los precios de vivienda, estos bienes y servicios urbanos se capitalizan en los precios de vivienda. Pero antes de entrar a esa conversación, aquí está la distribución, evidentemente, de estos precios de vivienda, y nosotros podemos ver que en esta zona, donde está, por ejemplo, Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina, son comunes que evidentemente tienen precios de vivienda más altos, y obviamente los ingresos per cápita de las personas que viven en esos lugares evidentemente es mucho más alto en comparación a comunas como Puente Alto, La Pintana, San Bernardo del Bosque, que son comunas que ya están ubicadas en la periferia, que es la periferia más pobre, ¿ya? Aquí, en este otro trabajo, yo lo que hago es básicamente ver cómo podemos ver esta distribución espacial entre las personas y el acceso a distintos bienes y servicios urbanos, ¿bien? Por ejemplo, aquí les muestro las escuelas públicas. En este mapa está la región metropolitana. Aquí los puntos rojos indican que hay sectores de la región metropolitana en donde hay grupos de altos ingresos y que también tienen acceso, un mayor acceso a escuelas, en este caso escuelas públicas. Los puntos rosados indican los lugares en donde hay altos ingresos, pero el acceso a escuelas públicas es bajo, ¿bien? Y los puntos azules, que son los puntos que nos interesan, son los puntos que hay viviendas de bajos ingresos, pero que también tienen un bajo acceso a escuelas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en este primer mapa nosotros esperaríamos este comportamiento de la distribución espacial, es decir, nosotros deberíamos indicar de que efectivamente estas comunas que son de altos ingresos deberían en la práctica tener un menor acceso a escuelas públicas. ¿Por qué? Porque estas escuelas deberían obviamente servir a el sector de medianos, bajos ingresos, ¿bien? Y esto es lo que en realidad se ve en estos puntos azules que están acá, en estos puntos, en estos puntos celestes. Esos puntos celestes reflejan cómo, por ejemplo, las personas que tienen, o en este caso, los grupos que tienen un bajo ingreso, pero que tienen un alto acceso a escuelas públicas. ¿Qué es lo que nosotros debiésemos esperar? Nosotros debiésemos esperar que las personas de bajos ingresos o de medianos ingresos tengan un mayor acceso a escuelas. Sin embargo, si yo corrijo esta medida y selecciono solamente a las escuelas públicas que tienen un puntaje mayor a 250 puntos en el CIMSE, esto es un límite que en realidad nos ayuda también a diferenciar a las escuelas que son de mejor calidad versus a las escuelas de una calidad más baja, ¿ya? Es decir, porque en estas pruebas en esta prueba CIMSE, que mide la calidad de las escuelas, la calidad de la enseñanza propiamente tal, permite, en cierta forma, obtener una medida acerca de cómo lo hace la escuela y qué tan bien lo hace la escuela. Nosotros podemos ver de que en realidad, por ejemplo, en este sector que está ubicado de altos ingresos, nosotros podemos ver de que efectivamente tiene un mejor acceso a escuelas de mejor calidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en estos sectores que están obviamente, donde están estos puntos rojos que aparecen acá nosotros podemos ver que en la práctica las personas de altos ingresos tienen acceso a escuelas públicas de mayor calidad, versus los sectores que son la periferia, en donde efectivamente la gente más pobre tiene un peor acceso a escuelas públicas de calidad. Esto implica de que en realidad estas familias deberían en la práctica conmutar mucho más tiempo para poder acceder a estas escuelas públicas de mejor calidad, o simplemente si es que no tienen los ingresos para poder realizarlo, porque obviamente la conmutación requiere, tiene costos monetarios también, implica de que en realidad las familias se deberían en cierta forma conformar con esa clase de escuelas, es decir, con escuelas de baja calidad, ¿ya? Si nosotros, dime.
a propósito de un comentario o de una pregunta que hacen en el chat, yo recuerdo haber leído no recuerdo si fue en una revista, fue en una página de internet, un reportaje respecto a que hacían una comparación entre el sistema social de castas de la India con la segregación sociocultural en Chile. Y al respecto, Macarena pregunta por qué en Chile la segregación social, especialmente en las viviendas, se ve tan marcadas a diferencia de otros países. ¿Es realmente tan así? ¿Se ve realmente esta diferencia? Y si se ve, entonces, ¿por qué ocurre? ¿O por qué tenemos esas particularidades? Sí, a ver, como les comentaba, en Chile en particular y en nuestras ciudades, estas diferencias entre los ricos y pobres ha sido una tendencia histórica de las ciudades. Y en general en Latinoamérica las ciudades han tenido ese tipo de comportamiento. Y se ha venido exacerbando aún más con el crecimiento de las ciudades. En el caso chileno en particular han ocurrido varias cosas. En primera instancia, en el año ya 70 ya había ocurrido, ya existía esta segregación, es decir, ya históricamente nosotros podíamos ver de que habían familias que estaban ubicadas en las áreas más centrales de la ciudad, básicamente porque ahí también tenían un mayor acceso a actividades comerciales o a un mejor ambiente o también a bienes culturales, etc. Bien. Sin embargo, también en Chile ocurrieron varias cosas. En primera instancia, durante la dictadura militar se exacerbaron estas diferencias. ¿Por qué? Porque permitieron que ingresaran al mercado de la vivienda los proveedores privados. ¿Ya? ¿Y qué quería y qué implicó eso? Obviamente eso implicó una configuración de la ciudad que es la que nosotros vemos ahora, una ciudad que es mucho más segregada, es decir, el precio de las viviendas más bien se dio más, o los precios de la vivienda en la práctica, lo que provocó en la práctica fue que los precios de la vivienda estuviesen determinados más bien por las fuerzas de oferta y de demanda. Por lo tanto, eso implica de que las personas, obviamente, con mayores ingresos tuvieron un mejor acceso a lugares que también tenían una mejor dotación en bienes y servicios urbanos. Y también en la práctica, estas viviendas de altos ingresos, obviamente con personas de altos ingresos, también comenzaron a atraer a bienes y servicios urbanos de alta calidad a esos lugares propiamente tal. Es decir, la inclusión de los privados, el hecho de que los precios de la vivienda y el precio de la tierra también se definieran por la oferta y la demanda propiamente tal, implicaron una concentración de las personas de altos ingresos en ciertos lugares de la ciudad y también permitió una mayor flexibilidad que tienen los privados versus las municipalidades, por ejemplo, que en parte también se encargan de proveer bienes y servicios públicos. Es que los privados pudieron reaccionar mucho más rápido a la demanda por bienes y servicios urbanos de las familias de altos ingresos, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, también debemos tener en cuenta de que la provisión privada de escuelas, por ejemplo, privadas, que están localizadas obviamente en sectores de altos ingresos o las escuelas particulares subvencionadas, por ejemplo, también permitieron que se generara esta concentración aún mayor de personas en la ciudad. Por lo tanto, la influencia de la inclusión de los privados, que en cierta forma también mermó a la participación del Estado, como un proveedor o como un planificador urbano más y lo debilitó. ¿Por qué? Porque evidentemente, por ejemplo, las municipalidades enfrentan una serie de barreras para poder generar bienes y servicios públicos urbanos, también enfrentan una serie de problemas en términos de ingreso que obviamente alterarían esta distribución desigual de los bienes y servicios urbanos que hay en las ciudades. Eso obviamente en la práctica estaría determinando esta división entre las ciudades, en la ciudad propiamente tal, entre los ricos y los pobres. Es decir, al final del día lo que nosotros vemos en la ciudad es que los sectores más acomodados tienen una mejor dotación de bienes y servicios urbanos versus los lugares más pobres en donde también esas familias evidentemente que deberían tener una mejor provisión de bienes y servicios públicos en la práctica no lo tienen. ¿Por qué? Porque también viven en municipalidades que tienen mayores restricciones para poder proveer
de esos bienes y servicios en comparación a los planificadores privados que simplemente van donde está la demanda, ¿ya? Y donde está la demanda porque obviamente saben que en la práctica van a poder obtener beneficios rentistas, digámoslo así, acerca de esos lugares y de las personas que habitan en esos lugares. Por lo tanto, si nosotros pensamos en qué pasó en Chile propiamente tal, está eso, está cómo se ha modificado la estructura de los mercados de vivienda y cómo el mercado de vivienda también se vio afectado por el hecho de que se incluyeran o que participaran también proveedores privados en la provisión de vivienda, y eso también altera y exacerbó en este caso aún más las diferencias entre los ricos y los pobres. Bien, siguiendo con esta evidencia empírica un poco para seguir reafirmando estos argumentos que les acabo de señalar, aquí está la distribución de las escuelas privadas y las escuelas privadas con más de 250 puntos. Evidentemente las escuelas privadas van a estar ubicadas en sectores con altos ingresos, por lo tanto nosotros esperaríamos este mapa, mientras que la periferia evidentemente tiene un menor acceso. Obviamente la parte privada está más cerca de sus clientes, entre comillas, ¿ya? Y obviamente las escuelas de mayor calidad están, déjame terminar la idea, están obviamente ubicadas en sectores que en la práctica están y tienen altos ingresos. ¿Bien? Ahora sí, Janine. Sí, es que sobre lo mismo de las escuelas, Fabián pregunta que ¿por qué queda tan pocos servicios educacionales subvencionados? Ahora, o son públicos o son privados con precio elevadísimo, casi inalcanzables para la clase media, señala Fabián, que no hay un punto medio equilibrado. ¿Qué tan certera será la afirmación de Fabián? A ver, lo que pasa es que Chile ha comenzado durante el último año a implementar una nueva política educativa que en cierta forma vendría a ayudar a acceder a mejor educación, ya esto, o a más educación. Es decir, en este sentido, estos colegios particulares subvencionados se transforman en colegios públicos en la práctica, y obviamente hacen de que también existan escuelas privadas que evidentemente aumenten su precio, porque obviamente estas escuelas privadas ya no van a recibir ningún tipo de subvención por parte del Estado, ya que es lo que en realidad nosotros conocemos como las escuelas particulares subvencionadas actualmente. Eso en la práctica, las escuelas particulares subvencionadas deberían desaparecer, ¿ya? Y esto tiene como finalidad poder tener una mayor mixtura dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque no solamente vivimos en ciudades segregadas, sino que también vivimos en ciudades con escuelas que también son segregadas socialmente. Es decir, hay escuelas también para ricos y escuelas para pobres, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? La escuela es para, y un poco para que quede claro, es simplemente mantener o aumentar la mixtura social de las escuelas. Ese es el objetivo principal de esa política. Ahora sí. Sí, y sobre eso mismo, entonces no es solamente que hay una tendencia a que los particulares subvencionados terminen desapareciendo o que sean cada vez menos, sino que también se supone que debiese estar acompañado de una política fuerte de fortalecimiento de la educación pública, porque si sacamos el punto intermedio se genera esto que dice Fabián, queda ahí con un extremo de muy buena calidad educativa porque lo pueden pagar, y que hay con otro extremo en donde en general el ideario colectivo es no valorar mucho la educación pública en nuestro país, siendo que en países bastante más cercanos como Argentina la educación pública es en general una opción siempre. Sí, efectivamente lo que provoca estas, y aquí está lo importante de no solamente pensar en las escuelas, y quizás este va a ser mi discurso, sino que también pensar en las escuelas y en el lugar donde se ubican las escuelas, ¿ya? Y tiene que ver precisamente con el hecho de que no sabemos si en la práctica esta política y esta mayor mixtura va a ayudar o va a empujar a que las escuelas públicas puedan crecer o que puedan, en este caso, dejar de ser estigmatizadas. Nosotros las escuelas públicas en realidad las estigmatizamos. ¿Por qué? Porque están muchas de ellas ubicadas en barrios vulnerables. Muchas familias en Chile pagan no solamente por la calidad educativa, sino que también pagan escuelas para poder mantener homogeneidad social, es decir, buscan reproducir su clase social de acuerdo a las escuelas que eligen, es decir,
cuando nosotros escuchamos a la clase, a muchas personas hablar de qué colegio vienes, no es menor, o sea, lo que indica el hecho de que tú vengas de cierto colegio es también estatus social, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, la política propiamente tal lo que busca es tener una mayor mixtura social dentro de los colegios, porque también hay colegios de ricos y colegios de pobres, ¿ya? Pero no sabemos en la práctica cuánto puede funcionar esto, es decir, las escuelas en la práctica tienen una serie de elementos propiamente tal que evidentemente deberíamos sopesarlos a la hora de pensar en si esta política puede funcionar. Es el hecho de esta estigmatización que tienen las escuelas públicas, ¿ya? En general, si nosotros revisamos la información del SAE, por ejemplo, del Servicio de Admisión Escolar, debiésemos también tener en cuenta cuáles son las escuelas favoritas, y lo más probable es que las escuelas favoritas de los padres no sean precisamente las escuelas públicas, sino que más bien las escuelas que ellos preferirían para sus hijos son escuelas que son particulares, que en su momento fueron particulares subvencionadas, porque en realidad también tienen un historial de ser una escuela de buena calidad, ¿ya? Por lo tanto, aquí también hay un tema de la historia de la escuela, es decir, no sabemos en la práctica si esta política va a permitir una mayor mixtura o una mejora de la calidad educativa, ¿ya? Eso es, evidentemente lo tendríamos que ver a largo plazo cuando esta política ya esté incorporada. Sin embargo, evidentemente esto supone un fortalecimiento de la política educativa chilena, sobre todo pensando en las escuelas públicas, ¿ya? Un poco más para seguir y seguir mostrándoles qué pasa, por ejemplo, con distintos bienes y servicios urbanos dentro de las ciudades y por qué son desiguales. Por ejemplo, los parques. Los parques en Santiago están más bien concentrados en esta parte de la ciudad, de la región metropolitana, ¿ya? Quizás en muchas ciudades, por ejemplo, acá en Antofagasta, el sector norte, que es el sector de bajos ingresos, no hay muchos parques, o literalmente no hay parques, ¿ya? Y esto en realidad nos viene a decir de que efectivamente la gente que, por ejemplo, está ubicada en sectores de altos ingresos sí tienen acceso a mejores parques. Acá en Antofagasta, por ejemplo, el sector sur, bien que es el sector donde está la población de altos ingresos, tiene una extensa área verde, cosa que la gente del sector norte no tiene, por ejemplo, que es el sector más pobre de la ciudad de Antofagasta. Y acá en Santiago, por ejemplo, en el Gran Santiago, podemos ver de que efectivamente la gente y los grupos de altos ingresos también tienen acceso a mejores parques y también tienen acceso a parques de mayor tamaño. Es decir, si nosotros vemos en la práctica qué pasa, por ejemplo, si Santiago se va a cuarentena y, por ejemplo, para usar este permiso para hacer ejercicio en la mañana, lo más probable es que solamente las personas que viven en lugares de altos ingresos puedan, obviamente, acceder a ese permiso. Los sectores de bajos ingresos lo más probable es que no puedan. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a estos lugares y tienen que necesariamente utilizar el transporte público para poder acceder a esos lugares. Bien, un poco para seguir adelantándome y seguir mostrándoles más evidencia empírica, aquí está esta idea que les mencionaba al inicio de la presentación, cuando hablamos un poco de, por ejemplo, qué pasa con cómo se pueden capitalizar los diversos bienes y servicios urbanos en los precios de vivienda. Y acá está evidencia para indicarles de que efectivamente las escuelas públicas se capitalizan de una manera negativa en los precios de vivienda. Es decir, si tú vives cerca de una escuela pública, lo más probable es que el hecho de vivir en una escuela cerca de una escuela pública baje tus precios de vivienda. Y eso es algo muy curioso en el caso chileno. ¿Por qué? Porque si nosotros lo comparamos con las escuelas privadas o las escuelas semi-privadas o las particulares subvencionadas, este es un paper que yo escribí y que se publicó en el 2019, aquí nosotros pudimos encontrar con mi coautor de que efectivamente hay una gran diferencia entre la capitalización de los bienes privados versus los públicos. Los públicos, y esto en realidad también se asemeja mucho a la percepción que nosotros tenemos de los bienes públicos, en general nosotros podemos ver de que los bienes públicos se capitalizan de una forma negativa en los precios de vivienda. Es decir, si yo vivo cerca de una escuela pública, lo más probable es que baje esos precios de vivienda. Si yo vivo, en este caso, en lugares en donde yo
pueda acceder a escuelas privadas o a escuelas particulares subvencionadas o escuelas semiprivadas, lo más probable es que puedan aumentar mis precios de vivienda. Es decir, si nosotros pensamos en esa situación, ahí podemos encontrar estas diferencias entre lo público y lo privado que se da en Chile. ¿Ya? En Chile, si nosotros pensamos en Estados Unidos o en Europa, o por ejemplo en lugares mucho más cercanos como Argentina, como lo decía Yanino recién, nosotros podemos ver de que en la práctica en esos lugares la capitalización o cuánto en este caso nosotros lo podemos reflejar y cuánto puede en este caso aumentar la cercanía de estos lugares y cómo esto puede afectar a los precios de vivienda, efectivamente genera un escenario bastante distinto. Nosotros esperaríamos que la gente de bajos ingresos, por un hecho de que estos bienes y servicios urbanos tienen obviamente esta cuestión redistributiva, sirven para poder aumentar la calidad de vida de las personas, sobre todo de los sectores de bajos ingresos. Nosotros obviamente esperaríamos que para esos grupos de ingresos, en realidad, estos deberían tener, es decir, estar más cerca de una escuela pública, de un hospital, por ejemplo, deberían tener una capitalización positiva, es decir, deberían aumentar los precios de vivienda. Sin embargo, al parecer, eso no es así para el caso chileno. Y ahí tenemos estas ideas acerca de por qué nosotros preferimos más los bienes privados en comparación a los bienes públicos. Por ejemplo, si yo hago esto mismo y vemos en cuánto afecta estar más cerca de, por ejemplo, de un mall o de los bancos, efectivamente estar cerca de un banco tiene una capitalización positiva en los precios de vivienda. Es decir, en realidad, si nosotros pensamos en estos puntos rojos que están acá, que reflejan esta capitalización positiva, en la práctica nosotros podemos ver de que efectivamente los precios de vivienda aumentan, ¿ya? En comparación a otros sectores en donde efectivamente estos bienes deberían tener una capitalización negativa. Sin embargo, en gran parte de los sectores de la ciudad, en estos sectores propiamente tal que estoy marcando para los bancos, por ejemplo, nosotros podemos ver de que efectivamente tienen una capitalización positiva. Es decir, si yo vivo cerca de un banco, lo más probable es que sea positivo para los precios de mi vivienda. Lo mismo pasa con los malls, es decir, si yo vivo cerca de un mall, es decir, un bien urbano de un bien que es privado en la práctica, nosotros podemos ver de que efectivamente estos puntos rojos nos señalan esta capitalización positiva en los precios de la vivienda. Es decir, si yo estoy más cerca de un mall, el precio de vivienda va a aumentar. Ok. Entonces, en definitiva, nosotros podemos ver diversas diferencias. Nosotros también estas diferencias las podemos ver, por ejemplo, en la geografía de la educación, es decir, el hecho de que nosotros tengamos este sistema educativo en donde se diferencien en este caso, a escuelas públicas versus a escuelas privadas, por ejemplo, en donde las clases sociales más altas en realidad no solamente paguen por la calidad educativa, sino que también paguen, por ejemplo, por la reproducción social, ya que es uno de los elementos importantes, hacen de que nosotros podamos determinar el por qué muchas de estas familias elijan vecindarios, pero también elijan escuelas. De hecho, hay una relación bastante estrecha entre la elección de una residencia propiamente tal y la elección de la escuela. Y esto tiene que ver básicamente con estas ideas de poder desarrollar el capital social. Es decir, es todo este escenario en donde los privados han accedido básicamente a la generación de bienes y servicios ya para la ciudad, lo que también ha provocado es esta segregación de los ricos y pobres, pero también han generado bienes y servicios que han exacerbado aún más las diferencias entre ricos y pobres. Y aquí están las escuelas, en donde las familias también utilizan las escuelas para poder mantener el estatus social, ¿ya? No sé si vamos a alcanzar por temas de tiempo, pero aquí me gustaría mencionar qué pasa con la geografía de la educación, que es un elemento importante a la hora de poder relacionar todos estos temas acerca de estas diferencias en la dotación de bienes y servicios, sobre todo, por ejemplo, si lo pensamos en las escuelas, tal como les mostraba recién, las escuelas públicas en general están mucho más estigmatizadas. En general también, si pensamos en la concentración de las escuelas de
mayor calidad están concentradas básicamente en los lugares también de altos ingresos. Por lo tanto, acá nosotros podemos ver de que en la práctica esta calidad también educativa hace de que esta decisión de poder elegir una escuela sea y esté más bien distribuida de una forma muy desigual entre la población propiamente tal, y que obviamente las familias en cierta forma podrían ayudar a poder exacerbar estas diferencias sociales entre los ricos y pobres, creando también en cierto sentido comunidades que son mucho más cerradas, en donde tienen también acceso a distintos elementos. Y esto obviamente tiene que ver con un elemento importante. ¿Por qué? Porque las escuelas en la práctica, si nosotros pensamos y las vinculamos con el vecindario, las escuelas obviamente pueden influir en las características de los estudiantes y los vecindarios pueden influir en las características de los estudiantes. Es decir, el hecho de que una escuela, por ejemplo, o un colegio tenga estudiantes de alta calidad, eso no solamente corresponde a que el estudiante tenga los méritos para hacerlo, sino que también proviene de vecindarios en donde quizás sus pares también tienen méritos educativos o académicos propiamente tal. Por lo tanto, en este sentido, las escuelas pueden influir en las características de los vecindarios, como también los vecindarios pueden influir en las características de la escuela. Y por otro lado, también las escuelas propiamente tal pueden influir a la hora de poder atraer a profesores de mayor calidad, y eso también está involucrado el vecindario. Es decir, al final del día, en las escuelas y los vecindarios nosotros nos podemos encontrar con procesos que son parecidos a lo que les nombraba con respecto a los vecindarios, pero también en la práctica pueden influir en la composición, en este caso, de las escuelas, es decir, el vecindario de altos ingresos también envía a escuelas propiamente tal, a estudiantes que tienen obviamente y que son de altos ingresos y que obviamente tienen en términos de costo educativo un menor costo educativo a la hora de evidentemente proveer estos servicios de educación en comparación a los estudiantes de bajos ingresos, que obviamente son mucho más, en cierta forma, desafiantes para los profesores, y eso también involucra mayores ingresos a la hora de destinar para poder educar a esos estudiantes, ¿ya? Porque obviamente tienen distintos problemas que quizás obviamente en lugares de altos ingresos esos estudiantes no tienen, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido son los vecindarios y las escuelas propiamente tal son escenarios que siempre van a estar evidentemente relacionados, y estos en realidad siempre van a estar relacionados precisamente con las características y los perfiles socioeconómicos de las familias. De hecho, Oberty en el año 2007 indicaba de que efectivamente esta distribución de las escuelas y la calidad de las escuelas y los elementos que ofrecen las escuelas también están condicionados en parte a las características socioeconómicas de las personas que habitan los vecindarios. Por lo tanto, en ese sentido, por ejemplo, si nosotros pensamos en estas diferencias, por ejemplo, en la geografía de la educación propiamente tal, nosotros podemos ver que en la práctica sí tenemos, por ejemplo, diferencias a la hora de poder ver cómo se distribuye la calidad educativa en las ciudades propiamente tal, dónde están ubicadas las las escuelas de mejor calidad, y cómo también están ubicadas las familias, en este caso de altos ingresos. Es decir, hay una relación bastante estrecha entre ambos indicadores, y eso obviamente nos lleva a pensar de que en realidad el vecindario sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque no solamente influye, sino que también en este caso podemos ver de que puede condicionar muchos elementos de la ciudad, como por ejemplo la distribución de bienes y servicios públicos o la distribución de servicios urbanos dentro de la ciudad. Y eso obviamente tiene efectos en las oportunidades educativas, es decir, al separar a las ciudades de los ricos de los pobres, tenemos ciudades que son mucho más divididas en términos sociales, pero no solamente en términos sociales, sino que también en términos de acceso a oportunidades. Lo más probable es que las oportunidades educativas de recibir educación de mejor calidad esté en los lugares más pobres, sea mucho más reducida,
en comparación a sectores de altos ingresos, es decir, hay un mejor acceso a educación de calidad en sectores de altos ingresos, porque también los sectores de altos ingresos demandan educación de mayor calidad. A pesar de que los sectores pobres evidentemente también tienen esa misma demanda, obviamente la gestión pública es mucho más lenta que los proveedores privados y eso obviamente hace de que efectivamente estos sectores, a pesar de tener esa necesidad, no sean atendidos evidentemente, y eso implica diferencias a la hora de poder determinar esta desigualdad que existe en las ciudades. Es decir, cada vez estamos viviendo en ciudades que son mucho más desiguales, pero también esto se ve exacerbado precisamente porque las oportunidades tampoco están distribuidas de una forma equitativa dentro de las ciudades. Y eso también es un factor importante para las políticas públicas. Es decir, tenemos que pensar en que estos servicios urbanos y sobre todo la provisión de bienes y servicios públicos tiene que estar acordes también a las necesidades de las personas y ser flexibles para poder en la práctica responder rápidamente a las necesidades de las personas más pobres, ¿ya? Y eso implica, obviamente, pensar en la ciudad no solamente en términos de pensar en mejorar la calidad de la educación, por ejemplo, sino que también pensar en la calidad de la educación, pero también teniendo en cuenta el lugar en donde están ubicadas las escuelas públicas, porque las escuelas públicas están en la práctica ubicadas en sectores de bajos ingresos también. Por lo tanto, se necesitan de estrategias mucho más efectivas para esos sectores en la práctica, para que también puedan aumentar la calidad de la educación y también puedan, obviamente, aumentar las oportunidades del entorno para que las personas que vivan en esos vecindarios, obviamente, puedan tener mayores oportunidades para tener acceso a una mejor educación, a mejores servicios de salud, etc. Bien, por lo tanto, en este sentido, si pensamos en la geografía de la educación y cómo la calidad de la educativa está más bien ligada también a los perfiles sociales de las familias, acá nosotros podemos ver que efectivamente necesitamos políticas públicas, no simplemente pensando en mejorar de forma general la calidad educativa, sino que también pensando en las características de los territorios en donde se ubican esas escuelas. ¿Ya? Yanino, yo no sé si tienes alguna otra pregunta, creo que me extendí. No, pero súper bien, estamos todos y todas súper atentos y atentas a lo que nos estás contando y te he hecho todas las preguntas que han hecho todas las personas en el chat, así que vamos súper bien. Ok, entonces, pensando en la geografía de la educación, que es lo que se llama, lo que en realidad estamos viendo y cómo esto se diferencia finalmente en los lugares, esto nos invita a repensar un poco cuál es el rol del Estado. En Chile nosotros pasamos de un rol que tenía una lógica un poco más redistributiva a la hora de definir la distribución de bienes y servicios, a una que obviamente tiene un perfil actualmente más neoliberal. Y a eso me refiero básicamente también a la incorporación de los privados en la provisión de bienes y servicios, en donde hay un mayor énfasis también en la elección individual. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la política educativa chilena, que es esta política que existía anteriormente, que con esta nueva política debiese obviamente salir, pero nosotros desde el 80 en adelante, nosotros podíamos elegir la escuela donde nosotros queríamos estudiar. Y eso obviamente llevó también a una mayor segregación en las escuelas, es decir, evidentemente las familias que tenían altos ingresos podían pagar por escuelas de una mejor calidad, o también escuelas que tenían en este caso, o donde estudiaban también personas de altos ingresos. Recuerden que, tal como les comentaba recién, y lo que planteaba Méndez y Gallo, y esto es algo bastante reciente del 2019, las familias en realidad de altos y medianos ingresos no solamente escogen escuelas por la calidad educativa, de hecho las familias más pobres más bien no tienen en consideración, por ejemplo, datos como el CIMSE para elegir una escuela, sino que más bien están más ligados con la información que tienen desde el vecindario cerca de la escuela, porque en realidad también esos vecindarios, los vecindarios más pobres, eligen escuelas que están mucho más próximas a sus lugares propiamente.
Entonces, en la práctica, lo que tenemos es que las familias de medianos y altos ingresos eligen escuelas, básicamente porque también pueden preservar su capital social, ¿ya? Y eso es un elemento interesante a considerar, es decir, no solamente es la calidad, sino que también la composición socioeconómica de la escuela importa. Y obviamente eso tiene un impacto importante. Además, en Chile, en las escuelas, algo que ya no existe desde el año 2015, también los estudiantes se sometían a procesos de selección, es decir, las escuelas también se reservaban el derecho a escoger estudiantes. Y obviamente los estudiantes que venían de vecindarios más pobres, obviamente con rendimientos educativos que eran más bajos, obviamente podían tener menos posibilidades también para acceder a escuelas de mejor calidad. Entonces, primero, si la familia tenía la suerte de romper la barrera de los ingresos, que obviamente no todas las familias podían hacerlo, podían pasar ese filtro, pero aún así tenían menos posibilidades porque los procesos de selección propiamente tal no contribuían a que obviamente pudiesen ser aceptados en escuelas de mejor calidad, independientemente si es que tenían los ingresos para poder pagar esas escuelas. Por lo tanto, en ese sentido, esta transformación del sector educativo ha dejado muchas huellas en las ciudades propiamente tal y han obviamente llevado a dividir cada vez más la ciudad entre los ricos y los pobres. Yo no sé si conocen Antofagasta, pero Antofagasta, bueno, esta es la visión más bien del lado de la ciudad de Antofagasta. Acá está el sector norte que es mucho más pobre, el sector sur que es el sector de altos ingresos. Hasta el centro. Y otra particularidad de Antofagasta es que también hay una diferencia entre el cerro y el mar. Es decir, acá está el cerro. En el cerro en general están ubicadas las familias de bajos ingresos, mientras que en la costa propiamente tal nosotros podemos ver de que están ubicadas ahí las familias de altos ingresos. Acá está la distribución espacial del CIMSE con técnicas de interpolación. Esto es netamente geografía, no voy a explicar en detalle de cómo se hace, pero sí les voy a explicar para qué sirven. Nos sirven en la práctica para ver cómo estos patrones de los puntajes CIMSE se distribuyen en las ciudades o en los territorios, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver de que la distribución es bastante desigual. En estos sectores de bajos ingresos que están ubicados en los cerros, la calidad educativa es mucho más baja en comparación a, por ejemplo, los lugares que están en la costa y que están ubicadas las familias de altos ingresos. Es decir, las escuelas de mejor calidad, tal como les mostraba para Santiago, están al parecer ubicadas también en sectores de altos ingresos. Por lo tanto, no es no menor y no es, en este caso, no podemos dejar pasar ese detalle. Es decir, estos lugares de altos ingresos están más bien dotados de mejores, en este caso, mejores escuelas. Por lo tanto, en ese sentido, estas familias tienen una mayor probabilidad de acceder también a escuelas de mayor calidad en comparación a los sectores más pobres. Es decir, los sectores más pobres en la práctica tienden a tener escuelas de menor calidad. ¿Por qué? Porque también están ubicados en sectores en donde las familias son de bajos ingresos y por ende nosotros pudiésemos esperar también rendimientos de las y los estudiantes más bajos. Bien, acá los sectores que son de bajos ingresos, también hay estudiantes que necesitan más ayuda, ¿ya? Y eso también implica para las escuelas mayor costo a la hora de proveer servicios educativos, cosa que las escuelas privadas en realidad no tienen. Es decir, también el hecho de que seleccionen o que se hayan seleccionado también estudiantes en las escuelas permite también seleccionar a estudiantes que tienen una mejor performance, un mejor desempeño, y eso obviamente ayuda a que las escuelas también puedan reducir sus costos. Por lo tanto, en este sentido, la selección de los estudiantes o el hecho de que también las familias, en este caso, vivan en sectores obviamente en sectores mucho más pobres, con escuelas que también evidentemente tienen y están obviamente cercanas a escuelas que tienen una menor calidad educativa, también en la práctica podría estar afectando esta distribución desigual en el espacio. Uno debería esperar, si es que estamos obviamente pensando en un lugar mucho más equitativo, es que obviamente este mapa mostrara evidentemente que todas las personas o todos los lugares de la ciudad tengan
resultados que evidentemente puedan obviamente ayudar a que todas las personas o todos los estudiantes puedan acceder a escuelas de mejor calidad, ¿ya? Estos resultados que les voy a mostrar son más bien pensando en la ciudad de Antofagasta, y acá lo que simplemente, y estos son resultados preliminares solamente, simplemente se los muestro para que ustedes puedan ver por qué es distinto y por qué es importante pensar en el lugar donde vivo, porque evidentemente tenemos y vivimos en ciudades que son segregadas, donde separamos a los ricos de los pobres. Acá son estimaciones en donde yo uso como variable dependiente, yo lo que busco más bien y para hacer y explicar de mejor forma es ver cómo en este caso algunas características pueden influir en la distancia bien que los estudiantes recorren desde la escuela hacia su hogar. Es decir, todos los estudiantes acá en Chile pueden elegir evidentemente una escuela propiamente tal, ¿ya? Y obviamente nosotros recorremos una distancia, ¿ya? Obviamente si nosotros pensamos en esta distribución desigual, nosotros esperaríamos de la calidad propiamente tal, esta distribución desigual de la calidad, nosotros deberíamos esperar de que en realidad los padres comienzan a buscar, obviamente, escuelas que tengan un mejor desempeño educativo o que en realidad tengan un buen resultado educativo para sus hijos, ¿ya? Esto nosotros lo podemos ver a través del CIMSE, porque también nosotros lo podríamos ver por la composición socioeconómica, si es que nosotros también pensamos de que los padres eligen escuelas también para poder mantener una mejor o una homogeneidad social, es decir, buscar la misma homogeneidad que yo tengo en el barrio y también replicarla en las escuelas, ¿bien? Entonces acá yo lo que tengo básicamente es ver esta relación entre la distancia que recorren, por ejemplo, las estudiantes o los estudiantes y una serie de características. Por ejemplo, acá está la característica de ser mujer. Y esto implica esta relación que es positiva, es decir, si tú eres mujer, pero vives en el sector norte, por ejemplo, acá en Antofagasta, que tiene en la práctica ingresos que son mucho más bajos en comparación al sector sur, lo más probable es que tú tengas que recorrer más distancia. Es decir, para poder acceder a una mejor, en este caso, acceder a una escuela, y si soy mujer, yo necesito recorrer una mayor distancia si vivo en el sector norte. Es decir, hay una menor dotación en este caso de escuelas en el sector norte, y eso me llevaría en la práctica a buscar mayores oportunidades educativas en lugares obviamente ajenos a mi vecindario. Y eso obviamente tiene implicancias importantes en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque necesito estar dependiendo de sistemas de transporte propiamente tal. Es decir, si yo no tengo un buen sistema de transporte, evidentemente estas diferencias se exacerban de mayor forma. Aquí están las diferencias entre los colegios particulares pagados, es decir, si yo vivo en el sector sur que es más acomodado en la práctica y es un sector de altos ingresos, nosotros podemos ver de que en la práctica estos sectores de altos ingresos en realidad recorren una menor distancia, es decir, para poder acceder a colegios particulares pagados en realidad están más bien ubicados en los sectores de altos ingresos, y acá también porque tal como les contaba recién, en estos sectores que están en la costa hay familias de altos ingresos en la ciudad de Antofagasta. Por lo tanto, en ese sentido nosotros podemos seguir viendo diferencias. Es decir, si tú vas a un colegio particular pagado, dado que están básicamente también ubicados en lugares de altos ingresos, también tú recorres una distancia mayor. Acá está esta diferencia entre el sector centro-sur y el sector norte propiamente tal, y aquí se ve básicamente la diferencia, es decir, los estudiantes que viven en el sector norte tienen que utilizar o destinar un mayor tiempo para poder acceder a escuelas particulares subvencionadas, por ejemplo, es decir, acá en Antofagasta todavía no se implementa al 100% el SAE propiamente tal. Por lo tanto, en este sentido, hasta este año, hasta el año 2018, que son estos datos, hasta el año 2018 todavía el SAE no se implementaba, es un proceso gradual, propiamente tal, el sistema de admisión escolar, a eso me refiero. Nosotros podemos ver en la práctica de que en realidad los estudiantes del sector norte en particular tienen que recorrer una mayor distancia para poder buscar una mayor dotación de escuelas particulares subvencionadas, cosa que no ocurre con el sector sur, es decir, los sectores de un alto o de mayores ingresos en la práctica
debería o tiene un mayor acceso a esos servicios. Si, por ejemplo, son estudiantes prioritarios, los estudiantes prioritarios al parecer estarían estudiando en lugares que están cerca de su casa y no buscan en este caso oportunidades educativas en otros lugares, ¿ya? Esto les vuelvo a indicar, son resultados simplemente preliminares, pero acá simplemente les quiero reflejar estas ideas acerca de las diferencias que hay entre ricos y pobres en las ciudades. Es decir, acá hay diferencias marcadas en el sector educativo, por ejemplo. Hay algunas características que hacen de que efectivamente los estudiantes de bajos ingresos en realidad se sigan manteniendo cerca de esos vecindarios y a pesar de que en realidad tienen esta oportunidad de elegir otras escuelas fuera de su vecindario, no lo hacen por distintos motivos que obviamente tienen que ser objeto de investigación. Pero preliminarmente, nosotros podríamos indicar de que si vivimos en sectores de altos ingresos o bajos ingresos, es importante para poder acceder a distintos, en este caso, distintas dotaciones de bienes y servicios públicos, y si pensamos en la geografía de la educación, esto es indispensable a la hora de pensar en políticas públicas que sean territoriales. Por lo tanto, es importante incorporar la dimensión espacial, es importante determinar de que en realidad los bienes y servicios públicos cumplen esta función de poder redistribuir los ingresos, ¿ya? Por lo tanto, aquí el hecho de pensar en esta nueva Carta Magna, en esta nueva Constitución, sin duda abre una puerta hacia a una nueva Constitución que involucre, por ejemplo, los procesos de descentralización y una descentralización que ayude finalmente a que los gobiernos locales puedan en la práctica tener una mayor participación en la provisión de bienes y servicios públicos, sobre todo pensando en este factor de redistribución de ingresos que permitiría a los bienes y servicios públicos en miras a mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, aquí, si pensamos en la descentralización, esto es muy importante. Y con eso ya yo quiero terminar esta exposición, porque creo que ya se están cubriendo casi todos los temas que me hubiese gustado. Obviamente, si hay alguna duda o consulta, evidentemente lo podemos seguir resolviendo. Pero la idea es básicamente tener en cuenta que la descentralización es importante, es decir, pensar en el territorio, ¿ya? Y eso es relevante porque tenemos ciudades que diferencian a los ricos de los pobres, se exacerban las diferencias a través de la distribución de los bienes y servicios públicos urbanos sobre todo, y eso obviamente afecta la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, incorporar el territorio, incorporar el espacio al diseño de políticas públicas va a ser un paso fundamental, y eso lo va a permitir evidentemente la descentralización con un mayor protagonismo de los gobiernos locales. Por lo tanto, aquí quiero terminar con esto. Es importante pensar en la nueva Constitución porque va a definir la forma en la cual nosotros podemos diseñar políticas públicas, y necesitamos diseñar políticas públicas enfatizando en las diferencias de los territorios. Y esto significa pensar el lugar donde yo vivo y pensar cómo ese lugar puede afectar mi calidad de vida. Y evidentemente con la distribución de bienes y servicios públicos desigual en el espacio, como se lo he mostrado en esta presentación, podemos ver en la práctica que sí eso ocurre en Chile, y eso debiese ser objeto de un mejor diseño de políticas públicas. Bien, yo no sé si tienen alguna otra pregunta, Yanino, que me puedas indicar. No, Yanna, mira, te he hecho todas las preguntas y los comentarios que han escrito en el chat. De hecho, creo que hay uno que no te leí, que era precisamente cuando estaba hablando de las escuelas, que Byron dice que no debería existir la diferencia económica, que deberíamos estar todos en equilibrio para evitar estas desigualdades. Yo solo tengo una gran pregunta con la que me gustaría que quizás pudiésemos cerrar, porque de alguna forma nos diste el panorama completo, ¿no? Nos mostraste finalmente con datos concretos la situación en términos de desigualdad que hay en nuestro país y el cómo se vive eso en distintas zonas y con distintos ejemplos.
con esta información finalmente, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo evitamos que la brecha socioeconómica sea tan alta? ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas? ¿Cómo evitamos que se vendan departamentos de muy alto costo, con muy pocos metros cuadrados? ¿Cómo finalmente hacemos el aporte concreto para que no podamos seguir viviendo la desigualdad? A ver, aquí sin duda la definición de las políticas públicas en términos territoriales es un elemento clave a la hora de determinar cómo podemos romper esta brecha. Lamentablemente nuestras ciudades están divididas entre los ricos y pobres y quizás en el tiempo, en un corto plazo, sea bastante complejo reducir esas diferencias. Lamentablemente eso es algo con lo que tenemos que convivir en un tiempo más. Sin embargo, también en el diseño de políticas públicas implica que nosotros reconozcamos estas diferencias en el espacio. Estos resultados pueden ser utilizados por los hacedores de política pública para pensar en políticas públicas territoriales, pensando en las características de las personas que viven en esos lugares. Tal como les decía, mejorar la calidad educativa no solo va en el hecho de mejorar la calidad de la educación en general. Pensemos también en mejorar la calidad de la educación en los vecindarios, es decir, en la escuela, para que todos vayan o tengan incentivos para ir a la escuela que está en tu vecindario, a la escuela que está cerca de tu casa. No tener que moverte al centro de la ciudad o a sectores mucho más lejanos. En Santiago, mucha gente, para poder acceder a colegios públicos que están ubicados en el centro, que son emblemáticos, recorren 4 horas en transporte público. Y eso obviamente limita, por ejemplo, compartir tiempo familiar o hacer otro tipo de actividades que también son importantes para las personas. Por lo tanto, la calidad de vida es súper importante y esa dimensión la podemos incluir reconociendo de que también nosotros tenemos que hacernos cargo de todas estas políticas públicas pasadas que llevaron a alejar a las personas de los centros, ¿ya? Es decir, muchas de las políticas públicas de vivienda social, por ejemplo, se han construido en las periferias de las ciudades y tienen una razón de ser. La razón es básicamente porque en esos lugares hay precios de la tierra que son mucho más bajos y puede ser entendible en esa situación que las viviendas sociales se ubiquen en esos lugares, pero también esas viviendas sociales deberían estar dotadas de bienes y servicios públicos acorde también a las necesidades de las personas que viven en esos lugares. Eso implica mejorar la calidad educativa, por ejemplo, de las escuelas que están ubicadas en esos sectores, o derechamente construir escuelas cerca de esos sectores y obviamente con las herramientas necesarias para atender al público que vive en esos vecindarios, es decir, un público que necesita un mayor apoyo en términos psicosocial, por ejemplo, y que es importante básicamente para poder entender lo que pasa en esos vecindarios, por un lado, pensando también de que esos vecindarios tienen distintos problemas que pueden ser distintos o diferentes a los sectores a otros sectores también de la misma ciudad. Por lo tanto, tenemos que pensar en políticas que sean mucho más integradoras de la comunidad propiamente tal, es decir, pensar en políticas que permitan en la práctica ayudar a que las personas puedan acceder a mejores oportunidades, pero también entendiendo que esas oportunidades tienen que estar en el lugar o cerca del lugar donde viven las personas, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en los bancos en Santiago, Lo Espejo solamente tiene una sucursal del Banco Estado, mientras que hay otras comunas como por ejemplo Las Condes que tienen muchas sucursales bancarias, y entonces eso obviamente implica de que estas personas tengan que viajar necesariamente al centro de la ciudad para hacer trámites bancarios, y lo más probable es que eso mismo pase en ciudades como Antofagasta. En Antofagasta las señoras y los adultos mayores tienen que viajar al centro de la ciudad, y por ejemplo en un escenario como el que estamos viviendo actualmente, como la pandemia, lo más probable es que tengan una mayor probabilidad de contagio por el hecho de tener que utilizar transporte público, es decir, hay una mayor exposición.
Por eso, no solamente necesitamos dotar a las personas de ingresos, sino que también necesitamos dotar a las personas de oportunidades. Y esas oportunidades las tenemos que acercar al territorio de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas que viven en los vecindarios. Por lo tanto, aquí diferenciar a los ricos y los pobres, y la que deberíamos hacernos cargo en este proceso constituyente, por ejemplo, y en las futuras políticas públicas, es precisamente pensar en cómo hacemos política pública integrando a la comunidad propiamente tal para poder recoger sus necesidades. Estos resultados están disponibles, por ejemplo, de estas investigaciones que he llevado haciendo, básicamente para eso, para que podamos entender esta dimensión y este rol que pueden cumplir las municipalidades, por ejemplo, en disminuir estas brechas, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si lo pensamos en la forma en la cual ahora nosotros queremos construir Chile. Tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de hacer un proceso de descentralización, de poder fortalecer a los gobiernos locales, pero también en la práctica podemos fortalecer las políticas públicas pensándolas desde el punto de vista territorial. Necesitamos que las políticas públicas, para poder hacernos cargo de esta desigualdad que las políticas públicas en Chile se encargaron también de hacer, es también hacernos cargo y pensar en esta dimensión espacial, que es muy importante para poder disminuir estas brechas. Perfecto. Yasna, muchas gracias por acompañarnos hoy en Ciencia Abierta junto al Par Explora Arica y Parinacota y el Par Explora RM Suroriente. Estamos muy felices de que nos haya acompañado, que hayas dado un rato de tu tiempo para poder transmitirnos todo lo que conoces y lo que has ido descubriendo en la medida que van avanzando tus investigaciones. También agradecerte porque respondiste todas las preguntas y comentarios de toda la audiencia, y pedirle a todos los que están conectados, todas las que están conectados, que por favor respondan la encuesta. He pegado el link en el chat del YouTube para que la puedan responder. Es la única forma que tenemos para poder retroalimentarnos y mejorar, porque no es importante saber cómo lo estamos haciendo y cuáles son las opciones de mejorar, de la misma forma que Yana nos muestra los resultados de sus investigaciones para poder identificar ahí qué cosas cambiar. De todas maneras, el cambio cultural es grande y se nos viene una tarea titánica por delante. Agradecemos mucho que te hayas conectado con nosotros, Yana, y también esperamos que esta sea la primera de muchas más. Bueno, muchas gracias por la invitación y cuando quieran, estamos disponibles. Maravilloso. Nosotros nos separamos esta vez y ya nos vemos la próxima semana, que sería el día jueves 14 de enero a las 10, perdón, nos vemos esta semana, nos vemos el jueves, no la próxima. A las 17 horas este jueves tenemos la charla Evidencia Científica sobre las regiones mineras y descentralización en Chile, a cargo de Dusan Paredes. Así que nos vemos este jueves 14 de enero en Ciencia Abierta junto al Par Explora Arica y Parinacota y el Par Explora RM Suroriente. Nos vemos hasta la próxima, que estén muy bien. Muchas gracias, Yana. Chao, chao. Chao.